Perfecto. Bienvenido a esta segunda edición del seminario anual acerca de las realidades extendidas para el aprendizaje de educación superior, organizado por la Universidad del Desarrollo, una institución comprometida con los altos estándares de excelencia y que hoy busca contribuir en divulgación de experiencias que involucran el uso de tecnologías emergentes tales como la realidad extendida, el metaverso y los procesos de aprendizaje. En esta sesión tendremos la valiosa contribución de Nicolás Posada, quien es máster en Gestión Integral España y constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, asesor internacional experto en la implementación de la metodología BIM y filosofía Lean en el ciclo de vida de proyectos, con foco en el desarrollo de negocios sostenibles y sustentables, ingresando la innovación y las nuevas tecnologías para la industria de construcción en Chile. Actualmente es CEO fundador de la empresa BIM Studio, docente de cursos de tecnología e innovación y BIM en la Universidad del Desarrollo y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realiza charlas, webinars y clases en distintos diplomados en Perú, México y España. El título de presentación de Nicolás es Aprendizaje Experiencial XR para Inspección Visual. Y aprovecho de comentarles que cuando falten 5 minutos, ¿cierto? Yo voy a volver a aparecer en pantalla para poder recordarle a Nicolás que cómo vamos con los tiempos y al mismo tiempo poder empezar a dar paso, ¿cierto? Después de los 20 minutos de exposición a una ronda de preguntas que va a poder realizar el público. Les recordamos que las preguntas las pueden dejar en el chat de esta misma sesión a través de la sección de QA, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, Nicolás, te cedo la palabra para que puedas comenzar. Vale, muchas gracias, Dante. Voy a compartir mi pantalla para que se pueda visualizar completamente. Un pequeño ajuste. Espero que estén teniendo una muy buena tarde y que hayan podido disfrutar las anteriores charlas de otros excelentes docentes y expositores. Y ahora vamos a comenzar con la que me convoca el día de hoy. Efectivamente, el título de la exposición de hoy es Aprendizaje experiencial para la inspección visual. Y como siempre hay que remontarse al origen, no tanto antes al origen de las cosas, pero sí de a dónde se originó esta necesidad y básicamente esta necesidad de poder realizar un aprendizaje experiencial para poder dar los conocimientos de una inspección visual, que vale la pena destacar, es una de las primeras tareas que le indican que tienen que realizar los recién egresados de carreras relacionadas con la industria de la construcción. Efectivamente, junto con la directora de la carrera y con otro profesor senior, nosotros integramos un comité que estuvo a cargo de la iniciativa de integración de la metodología BIM en ingeniería civil en obras civiles, que se realizó el año pasado, donde la premisa era cómo poder incorporar conceptos y prácticas de la metodología BIM en distintos cursos durante todos los semestres. Realizamos una investigación bastante exhaustiva de todas las distintas fórmulas que se habían utilizado en países de la OCDE, y no de la OCDE, algunos bien significativos y relevantes en Sudamérica y en Norteamérica igualmente, y de todas las distintas fórmulas que vimos que se implementaron, no solamente en idioma español, sino en otro idioma igualmente, las que nos resultó más convincente y más propicia también en relación a los valores y a los programas educacionales que bajo los cuales sirven de base para la UDD y para las distintas carreras, fue ir incorporando estos conceptos de una forma casi quirúrgica en cada uno de los distintos cursos de los distintos semestres, tal cual como ustedes pueden ver expuesto en la lámina que hay, indicado con distintos colores en las asignaturas donde se van a ir incorporando conceptos y prácticas de la metodología BIM en una primera etapa, en los primeros 3 años, luego en los otros siguientes 3 años en otra segunda etapa, y luego en una última etapa conducente a que los alumnos que sean los primeros que tomen en el primer semestre el taller de introducción a la ingeniería civil puedan tener efectivamente todas las capacidades BIM que se exigen en el estándar nacional BIM para proyectos públicos y nosotros poder acreditar con certeza y mucha objetividad como universidad que realmente le entregamos todos los conocimientos que se transforman en capacidades para los alumnos y alumnas y ellos puedan indicar dentro de su currículum vitae una vez egresados que realmente ellos son capaces de cumplir con el rol BIM de gestor en BIM. Todo gira en relación a la documentación aprobada y que además se exige y se va a comenzar a exigir con mayor detalle en las distintas selecciones de personal o de capital humano. Ahora bien, dentro del origen,
¿Por qué también hicimos esta iniciativa, más allá de que, entre comillas, se podría indicar que es una moda? Pues en realidad una metodología nunca es una moda, sino que es una forma de trabajar y de desarrollar los procesos y de obtener los resultados que agreguen valor realmente. Pues bien, también nos tenemos que hacer cargo como industria y, por qué no decirlo, cargo como universidad del desarrollo. ¿Cuál es la opinión de la industria en relación a los alumnos y alumnas que egresan de las carreras relacionadas con la industria de la construcción? Porque es muy usual, y así también da cuenta muchos papers, investigaciones y publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, que los profesionales que estudian en este tipo de carreras o relacionadas con la industria de la construcción adolecen del entrenamiento y de los conocimientos prácticos. O sea, nosotros muchas veces les pedimos que los alumnos sean superhéroes o superheroínas, así con la capa en la sombra, como por decirlo así, pero en la práctica tal vez estamos pidiendo algo que no corresponde o que temporalmente nunca va a suceder, como lo expresa la imagen, un poco caricaturesca, pero de todas maneras es algo que se refleja y algo que muchas veces, yo también cuando busqué trabajo hace muchos años atrás, y los que también están comenzando su vida laboral reciente, muchas veces debían tener una experiencia que en realidad es imposible tenerla con la edad que uno egresa. Sin embargo, hay que entender igualmente por qué se da esta dificultad de no poder darle a los alumnos y a las alumnas estos conocimientos más prácticos, más que teóricos. Porque los conocimientos teóricos, en general, en las universidades sudamericanas y latinoamericanas, en especial en Chile, sí se da mucho conocimientos teóricos, en particular con materiales, con procesos, con técnicas, etcétera. No así tanto los prácticos. ¿Y el por qué? Es porque efectivamente el foco siempre ha estado más en la capacidad teórica ante la imposibilidad del tiempo y la distancia que hay en los centros de producción, ya sea en la minería, donde acá al menos en Sudamérica es una distancia bastante considerable, hay que hacer exámenes preocupacionales que aseguren que tú no vas a tener problemas de salud de ninguna índole, porque va a ir a estar haciendo una práctica o un trabajo a varios metros sobre el nivel del mar, y también está el tiempo en que tienes que ir a recorrerlo a veces en avión, después en auto, etcétera. También el tema, otra de las restricciones es en relación a los espacios controlados. Efectivamente, cuando se hacen visitas a grandes obras de construcción, ya sea privado, público, concesionado, de infraestructura vial, hospitalario, edificios de oficinas, habitacionales, etcétera, siempre se hacen estas visitas en espacios controlados. Casi se tienen que preparar ciertos espacios para que los alumnos y las alumnas no sufran ningún accidente. Obviamente que antes se toman todas las medidas del caso, pero siempre se trata de minimizar el riesgo. Entonces, en ese sentido, tampoco se le da a los alumnos, por condiciones propias de restricciones de salud y de seguridad ocupacional, para que puedan ir a recorrer, digamos. Eso no lo pueden hacer, sino que simplemente se les transmiten los conocimientos para que ellos vean prácticos, pero los vean en forma muy acotada para que estén seguros. Y por último, y lo que he indicado en reiteradas ocasiones en esta slide, es la seguridad operacional, que ya la indicamos anteriormente. Por lo tanto, considerando todas estas restricciones, ¿cómo podemos lograr ver estos conocimientos prácticos durante la duración de la carrera? No esperar al último y no desde un principio, sino cómo ir quirúrgicamente, como indiqué anteriormente, ir entregando estos conceptos. Pues bien, tenemos que fijarnos los objetivos. Y en particular, para este aprendizaje experiencial, nos fijamos en el objetivo de generar en los alumnos y alumnas de la carrera de Ingeniería Civil de Obras Civiles las capacidades prácticas que se van a exigir en su ejercicio de su profesión. En realidad, las capacidades prácticas es una gran cantidad de capacidades que se exigen, por lo tanto, tampoco hay que dejar de ser ambicioso, pero no ser ciego en la ambición, sino que al contrario, ser enfocado en ir dándole estas capacidades y en ir probando qué tan funcional es o si realmente puedo cumplir con los objetivos a través del uso de realidades extendidas como la virtual o la aumentada. Y el específico, para ya ir andando en el foco que le dimos a estas experiencias, es a identificar errores de diseño y o constructivo mediante inspección visual en un modelo BIM, utilizando una aplicación de realidad aumentada en dispositivos móviles. Es el tremendo objetivo, pero si se fijan que está muy específico, o sea, la agregación de valor que se solicitaba es muy concreta, por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer y podemos responder todas las preguntas atingentes para no solamente cumplir con el objetivo, sino también para poder darle estas capacidades a los alumnos. Por lo tanto, los desafíos que nos fuimos enfrentados una vez que nos propusimos los objetivos y los redactamos de la manera más concreta posible, como lo vimos anteriormente, son dos desafíos bien grandes. Uno es el software y la aplicación para los dispositivos móviles, porque ya sabemos la cantidad increíble de variedad
y de tipologías de software y plataformas web, algunas que pueden ser para los teléfonos móviles, otras para las tablets, otras para el notebook, etcétera, que te permiten generar estas experiencias inmersivas con realidad aumentada, en particular con realidad aumentada, y después lo van a entender bien. Y no todos se aplican porque estas experiencias, algunas son configuradas y se desarrollan y se venden en el mercado solamente para que las constructoras lo puedan utilizar. Sin embargo, muy pocas de ellas se podrían configurar con fines educacionales. Por lo tanto, desde una perspectiva de proceso, entendiendo que es una metodología BIM, primero lo que hicimos fue definir los requerimientos de tecnología de información según la experiencia educacional que se requería, todo esto siempre con el apoyo y la ayuda de Realitech. Luego generamos los criterios de búsqueda y la selección de los software relacionados con la realidad aumentada, y también tener el feedback de otras instituciones educacionales que lo hayan usado, que como ustedes pueden ver aquí, en el mundo ha ido aumentando efectivamente la cantidad de aprendizajes experienciales a través de realidad extendida. Sin embargo, todavía no existe una masa crítica tan potente como para asegurar. Por lo tanto, creo que lo que nos falta son datos, y lo que nosotros hemos podido recolectar durante estas experiencias que hemos realizado junto con Realitech, para poder darle más sentido científico y estadístico y poder asegurar y poder hacer una proyección, un forecast relacionado con cómo poder ir mejorando todo esto y cómo poder ir expandiendo estos aprendizajes experienciales para otros cursos y para otras carreras. Luego generamos el lanzamiento de las plataformas de realidad aumentada disponibles en el mercado, y dentro de toda esta selección que hicimos y de todo lo que les explicamos anteriormente con el proceso, definimos que la más idónea era Dalux Twin Beam, que es parte de Dalux On-Site Field, que está constantemente actualizándose, y quienes también nos prestaron toda la asesoría y el apoyo para poder ir desarrollando esta experiencia y ir cumpliendo con los objetivos, con el éxito que se esperaba y que ha superado con creces todo lo que nosotros hemos creído. Y el segundo desafío, más allá de elegir lo puro y duro tecnológicamente, es entender y cómo se va a ejecutar esta experiencia y cuál es el valor que le agrega a los alumnos. Por lo tanto, acá lo que vamos a ver como presentación de resultados y los análisis y las conclusiones, por supuesto, es en dos experiencias que hemos realizado durante este año. Una que fue en el primer semestre con 11 alumnos en un curso, obviamente de los cursos que ustedes vieron en una de las exposiciones anteriores, donde efectivamente se incorporan los conceptos de la metodología BIM de una forma teórica y práctica al mismo tiempo. Por lo tanto, esta sería la sesión práctica, sincrónica, para decirlo en un lenguaje más docente. Y en el segundo semestre de este año fueron 10 alumnos los que participaron de esta experiencia. Y siempre nos dimos cuenta que la estrategia, también un poco por lo que habíamos, por los resultados de la exigua investigación que hicimos junto con la directora de la carrera y junto con otro docente senior, es que efectivamente se debía considerar un tiempo incluso mucho más largo en explicar, en entrenar y en concientizar a los alumnos de lo que van a realizar es un beneficio para ellos. De esa forma uno también va motivando al alumnado a participar no tan inactivamente, sino de una forma mucho más activa y mucho más proactiva, proponiendo mejoras o participando, y de esa forma ellos también iban relacionando conceptos de otras materias, que en este caso también iban entendiendo el por qué también tenían que ir aprendiendo cosas teóricas, y asimismo entendían la necesidad de que dichos conocimientos teóricos fueran puestos en la práctica, que es lo que logramos hacer mediante la aplicación de realidad extendida, en particular con la realidad aumentada. Por lo tanto, de una manera de proceso, tenemos una concientización temprana de las realidades extendidas, como le comentaba. Luego, ellos mismos, los alumnos, ellos mismos, al menos en el segundo semestre, fueron los que generaron los modelos BIM para la simulación de entornos de entrenamiento, por lo tanto, yo creo, lo que después reviso y entiendo lo que hice mal. Es una lógica bastante dinámica y bien entretenida, ¿por qué no decirlo? Y por último, hacer un entrenamiento previo a la experiencia real. Puede ser con cualquier modelo, algo que se descarga, que sea gratis o no, pero sí para que vayan entendiendo y su cerebro vaya relacionando el ejercicio que se hace con el objetivo que se busca. Por lo tanto, luego, en el ámbito de las acciones, obviamente que nos apoyamos por el modelo metodológico de Realitech UDD, donde está explicado ahí. Hay unas imágenes de la intervención que hicimos durante el segundo semestre con este taller de realidad aumentada, como le hemos denominado, donde todos los alumnos están leyendo las instrucciones, que las imprimimos y las plastificamos para que las podamos reutilizar, obviamente, y luego de las instrucciones ellos se desplegaban en una cancha de fútbol, en un entorno abierto, para poder ir detectando las incidencias o las observaciones o los errores de diseño en los modelos BIM. Necesitábamos un espacio para que ellos pudieran recorrer,
y poder replicar lo mismo que van a hacer en la visita, pero en un entorno virtual controlado y en un espacio físico acogedor y que no se estuvieran chocando entre ellos y que pudieran hacerlo de manera tranquila, porque también era con tiempo. Por lo tanto, dentro del briefing, como está indicado ahí, hicimos la presentación de los roles de cada uno de ellos, se presentó nuevamente Realitech y le explicamos cuál era la evaluación formativa en el primer semestre y luego en el segundo semestre fue una evaluación con nota. Ahí vamos a ver los resultados que son bastante interesantes. Por lo tanto, se les explicó que de forma formativa con unas caras de triste más o menos y feliz, que dependía de cuál era el estado que iban a lograr por la cantidad de observaciones generadas, pero por otra parte, la cantidad de observaciones correctas. O sea, una cosa es que yo diga lo que hay que mejorar, pero otra cosa es que yo sea muy preciso y concreto en qué es lo que hay que mejorar, porque de esa forma yo le agrego valor al siguiente cliente que yo tengo, que es quien tiene que mejorar ese error, y va a ser más preciso y más eficiente en ir a verlo, ya sea en un ambiente virtual arreglando el modelo, o ya sea en un ambiente real corrigiendo la observación en alguna de las partidas de construcción. Y por supuesto también medimos el tiempo de trabajo en Dalux AR, que casi todos llegan a los 120 minutos, que son 2 horas. Es harto tiempo de trabajo, pero también es un tiempo prudente porque los alumnos a su vez van encontrando errores y como les tienen esta falta de entender cuáles son los errores en la realidad, también van aprendiendo al mismo tiempo de cuáles son las cosas que se tienen que ir fijando. Van, de cierta forma, como lo podríamos decir en Chile, van afinando el ojo, o la mira, como se podría decir. Pues bien, luego otra de la etapa es la experimentación, donde hacemos que reactiven la aplicación de Dalux Field en sus aplicativos móviles, ya sean tablets, en celulares. Solamente un paréntesis, cuando usan los celulares de ellos, siempre les recomendamos que los lleven 100% con carga y que traten de borrar la mayor cantidad de fotos y videos, porque efectivamente eso ralentiza la RAM y eso hace que la experiencia no sea tan contributiva como nosotros requerimos en pos del cumplimiento de los objetivos. Luego se hace un espacio de reflexión donde se explica lo que se va a visualizar y le volvemos a explicar nuevamente lo mismo que le estamos explicando a ustedes, que es en relación a un modelo BIM cargado en la plataforma Dalux Field, donde en particular se tienen que evaluar los errores en las terminaciones interiores o los acabados interiores de un pisotipo de un edificio habitacional. Luego pasamos a la etapa de la acción, que se explica la actividad que se va a realizar durante un lapso de 2 horas y lo que tienen que ir identificando ellos, y se explica cómo se utiliza el software en particular, que algunos de los que puedan haber sido usuarios o los que son usuarios actualmente de plataformas web relacionadas con la metodología BIM, finalmente es como ir completando una cartilla virtual o una planilla de Excel más funcional y de mejor presentación. Después de eso, a nosotros nos queda todo un registro y nos permite ir verificando si los alumnos sí lo realizaron de la manera que corresponde o no. Y por último, posterior a la acción y de realizar toda la actividad, se realiza una encuesta de percepción conducente a verificar los temas más cualitativos de la experiencia que se realizó. Pues bien, sobre los resultados, ahí hay una foto de la imagen que se ve en los dispositivos móviles, donde cada uno de los puntos detecta dónde fueron realizadas las observaciones. O sea, más o menos ya sabemos cómo se están moviendo los alumnos dentro de un entorno real, pero mirando un entorno virtual. Y de la experiencia del primer semestre hicimos una evaluación cuantitativa donde obtuvimos que más o menos el 73% estuvo dentro del rango de cantidad correcta y generada, y también con el tiempo, con un total de 311 observaciones, pero cuando ya en el segundo semestre indicamos que la evaluación iba a ser con nota, miren ustedes los resultados como subió. Subió casi el 90% estuvo por sobre la métrica que se exigía como mínima, y efectivamente se generaron un 30% más de los resultados. Solamente para una breve pincelada sobre los resultados de la encuesta de percepción, vemos que efectivamente entre el primer y segundo semestre la mayoría de las percepciones subió mucho más en consideración al criterio de muy de acuerdo versus al de acuerdo. La verdad que nunca hemos recibido ninguna opinión negativa respecto a la experiencia, al contrario, siempre hemos tenido un feedback de lo que hay que ir mejorando. Y sobre todo siempre hemos recibido un muy buen feedback sobre el uso del software en sí, sobre el tiempo que se usa. Sin embargo, una de las condicionantes que más resaltaron a ellos fueron las condiciones ambientales, porque en el primer semestre hacía frío, entonces era más fácil poder hacer esta actividad afuera, pero en el segundo semestre nos tocó un día muy caluroso y justo teníamos que hacer esto a la hora de más calor. Por lo tanto, ahí están los resultados en desacuerdo, porque efectivamente hubo gente que lo pasó mal con el calor.
Entonces son consideraciones que tenemos que tener. Sin embargo, recuerden que esto es replicar una experiencia real. Solamente como para dar otros inputs que hay sobre lo importante que también es para los alumnos el soporte que sea de parte de Realitech y de los docentes que estén a cargo, y por eso que lo recomiendan siempre. Y por otro lado, y terminando la parte de los resultados, es ver que efectivamente ellos evalúan que la experiencia de aprendizaje sí contribuye a comprender todo el contenido del curso y aplicar mejor el contenido del curso, lo cual es un muy buen indicador para saber de que efectivamente esto sí da los resultados que se espera. Por lo tanto, el análisis de datos es lo que le estaba comentando a ustedes. Y creo que, de todas maneras, hacer hincapié, el último que les dije, es la contribución que da este tipo de experiencia a entender y aplicar los contenidos teóricos relacionados presentados del curso, y también la relación que hacen los mismos alumnos con otros cursos de la malla curricular, obviamente dependiendo de la simulación y el aprendizaje experiencial que ustedes quieran dar como docente. En relación con las conclusiones, y lo voy a hacer muy breve, disculpen si me paso unos minutos, es posible generar las capacidades prácticas mínimas, de todas maneras es posible, pero hay que tener foco. Por otro lado, los alumnos sí fueron capaces de detectar visualmente tipos de error, incluso incrementaron la cantidad y la calidad de las observaciones que hicieron. Lentamente, pero se está generando esta masa crítica de que nos estamos transformando en los mejores usuarios de información de valor contenida en los modelos BIM. Sin embargo, ahora no nos falta más que entender la parametrización de los modelos, es entender el para qué voy a hacer esta solicitud o el para qué voy a invertir, cuál va a ser el beneficio que yo defino, cuál va a ser el valor agregado que yo defino para mis procesos y para mis resultados en particular. Así que como recomendación y para ir finalizando ya, siempre importante visualizar y promocionar de forma interna y externa. Por algo se hacen estos seminarios cada un semestre, lo cual es muy importante y muy potente porque le da un pull a toda esta iniciativa, y la idea es que no sean iniciativas, sino que ya sea una práctica común, al menos en la UDD, lo que estamos tendiendo a hacer todo, y es parte también de la misión y los agradecimientos que damos como docentes a los apoyos que nos da Realitech para tender a realizar una base común para cualquier otra asignatura pueda también virtualizar con realidades extendidas los contenidos que ellos consideran necesarios virtualizar, pero poner que al menos se haga un curso por semestre para todas las facultades, ya sea usando VR o AR. Y por último, siempre considerar que de fondo tiene que haber un modelo metodológico de Realitech, porque esto no es ir a vender un producto, no es ir a vender un servicio al mercado, sino que es como yo me aseguro como docente y como universidad de que efectivamente estoy haciendo todo lo posible conscientemente por asegurarme de que los alumnos y las alumnas, yo les estoy entregando el conocimiento que ellos necesitan, no lo que yo creo que necesitan, lo que yo estoy seguro que necesitan, porque así me lo indica la industria y porque así también se requieren las necesidades legislativas, por decirlo así. Por tanto, solamente para cerrar lo que decía Lao Tse, que el conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. Muchas gracias y muy buenas tardes. Quedo disponible para sus consultas. Voy a dejar de presentar. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Todo súper claro, los datos súper bien mapeados. De hecho, por ahí alguien me estaba preguntando cómo fue la apreciación de los estudiantes con respecto a esta innovación, ¿cierto? Y bueno, evidentemente, y en base a los resultados expuestos, queda claro, ¿cierto?, que los estudiantes quedaron sumamente conformes y contentos con este tipo de innovaciones, ¿cierto?, que estamos intentando impulsar desde el área. Bueno, y Ángela pregunta, ¿cuáles fueron las complicaciones y aciertos que tuvieron durante la etapa de desarrollo? Yo creo que sería interesante si pudieses focalizarlo un poco, particularmente en este convenio que se estableció con la empresa, para poder levantar el proyecto, ¿cierto? Gracias en parte al apoyo de dicha empresa. ¿Qué te parece? Ok, voy a tratar de decirlo en 2 minutos, voy a tratarlo. Mira, toda esta idea nació, aparte de mi formación como emprendedor, como empresario, innovador, emprendedor, etcétera, de cómo poder hacer que los alumnos hicieran visitas a las obras, tanto de construcción como de minería, dentro del contexto de la pandemia. Entonces, yo solamente le hice un comentario a unos alumnos del curso del año 2020. Oye, ¿se imaginan ustedes si yo les enviara un modelo para que ustedes puedan recorrerlo y ver una planta minera, una desaladora o una infraestructura? Hoy sí, profe, sabe que sería increíble. Entonces fue como, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos si la tecnología está?
aquí hay que juntar las puntas, como se dice coloquialmente aquí en Chile y en otros países, para poder asegurar, pero siempre teniendo muy claro cuál era el foco. Por lo tanto, lo que más nos demoramos fue en definir el foco de lo que queríamos, cuál era la experiencia que le queríamos dar. Recuerden que uno de los desafíos era ese. En la selección del software efectivamente nos demoramos bastante tiempo, fuimos bien lentos, pero fuimos bien conscientes, porque además lo que queríamos era generar estos aprendizajes experienciales de una manera más exponencial y sobre todo entendiendo que teníamos el apoyo y la guía de Realitech detrás, por lo tanto ellos también veían con muy buenos ojos encontrar un software que fuera al servicio de todos. Y lo que nos contactamos con Dalux y ellos ya lo hacen en otras universidades, por lo tanto, los que nos están viendo desde afuera, no hay ningún problema, nosotros los podemos ayudar a contactarlos con ellos, pero ellos ya hacen este tipo de joint venture con universidades, no específicamente con realidad aumentada, nosotros seguimos siendo los primeros que lo hacemos realmente bien. Fruto de eso voy a tener que ir a exponer esto mismo a Madrid el próximo año, así que gracias UDD y gracias Dalux, pero de todas maneras, más allá del mensaje de que qué bueno que lo hacemos, pero el mensaje detrás es que todavía hay empresas que creen en que la palabra colaboración no es un concepto etéreo, sino que es algo real. Y si BIM es colaborar, entonces tenemos que ir siempre con esa premisa por delante. Nadie sabe más que el otro. Entre todos sabemos lo mismo y si nos apoyamos podemos crecer mucho más rápido y mucho más grande. Esto nos resultó en menos de un semestre. Fue muy rápido, pero fue porque todos teníamos súper claro qué es lo que nos teníamos que ir apoyando y por eso creo que ha sido todavía el éxito de la experiencia en particular. Perfecto, buenísimo. Oye, bueno, nos suena la hora, ¿cierto? Tenemos que ir cerrando. Te damos las gracias, Nicolás, nuevamente por esta presentación que realizaste. Y también dejamos invitada a la gente a contactarse tanto con Nicolás o su contacto también lo pueden solicitar a través de nosotros, ¿cierto? Cosa de que puedan seguir hablando al respecto, viendo si es que podemos levantar nuevos proyectos en conjunto. ¿Ah? Entonces, al público lo invitamos, ¿cierto?, a acceder a las distintas salas con las siguientes ponencias que vienen a continuación, a las 16:30, y te damos las gracias, Nicolás, por participar. Si lo desean, puedo dejar el correo de Nicolás acá por el chat, cosa de que lo tengan a mano. Eso, buenísimo. n.posada@udb.cl y nposada@bimstudio. Los 3 correos que tengo, así que eso es todo lo que tengo. Ahora si quieren mi teléfono, no tengo ningún problema, si al final todo se sabe, así que ahí está mi teléfono. Te me quieren llamar. Perfecto. Buen rollo. Feliz de atenderlo. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Que les vaya súper. Gracias a todos. Que estén súper bien. Cuídense. Vale, adiós.